Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal, soy Charlie Pereira, el senador. Y venimos con una historia de alguien muy famoso, de allá de finales del siglo XIX, que marcó tendencia y marcó un estilo de hacer las cosas y de construir, literalmente hablando. ¿Y quién fue? Fue este nacido un 6 de octubre de 1887 como Charles Edward Jeanneret Gris. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de aquel que usó como nombre artístico Le Corbusier. Le Corbusier fue un gran arquitecto de familia relojera. Se inició en el grabado y platinado. Ya desde muy pequeño ya estábamos llegando a lo que era el siglo XX. Recordemos lo que dije recién, un 6 de octubre de 1887. En el ocaso, podríamos decir, o poco, poco faltaba, para el ocaso de este siglo XIX, principios del siglo XX. Y uno de sus maestros, que estaba ahí en el grabado y esmaltado, vio que tenía condiciones y tenía imaginación el muchacho. Entonces dice, lo tuyo es la arquitectura, ¿por qué no te largas ahí? Dice, estoy jodido. Y dice, bueno, te vamos apoyando y vamos viendo cómo va saliendo la cosa. Dice, bueno, lo primero voy a utilizar un seudónimo, no quiero firmar mis papeles con el nombre familiar. Jeanneret era, era un nombre como en la política. Vamos a ponerle que en la política uruguaya hay apellidos que ya vienen desde generaciones atrás, y él no quería hacer la sombra. Si vamos al cine, por ejemplo, este actor que usa de nombre artístico Nicolas Cage, que es sobrino del director Francis Ford Coppola. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso, Charles Edward Jeanneret era, era sobrino, algo así, de otro arquitecto con el mismo apellido. Y él quería figurar por la de él, no ser sobrino de, ni hijo de, ni pariente de nadie. Bien, usó o fundó o creó o inició lo que se llamó el estilo racionalista y el funcionalismo. Él decía que las casas eran cosas muy oscuras, que era que le faltaba brillo, que le faltaba funcionalidad. Recordemos que hasta en esa época las casas por lo general tenían un baño colectivo por el fondo, era un estilo zaguán, usted entraba a una antesala, tenía muchas piecitas al costado y usted tenía que salir de cada una de ellas para ingresar a la siguiente, no tenían conexión por dentro, por allá por los fondos tenían los empleados algunos o los tenían sobre la cocina en lo que era como un altillo, ¿se entiende? Y esto estaban ahí en esos lugares y él lo notaba como algo frío y no digno de destacar. Decía que la casa debería ser una máquina para vivir y no esto que él consideraba que era una porquería. Entonces él cambió la forma de construir y propuso 5 puntos fundamentales a su manera de ver que después en la práctica se adoptó como tal. Dice, pero esto que dice este hombre es cierto, es lo mejor. Entonces dice, bueno, vamos a tomar en cuenta 5 puntos que yo estoy viendo que no se están aplicando al momento de edificar. Bueno, una son los pilotes. Ya lo vamos a ir desarrollando uno a uno. Lo que vendría a ser la terraza jardín, que lo podemos dejar para el final. La planta libre, que ahora vamos a ver de qué se trata. Una ventana longitudinal, no vertical, longitudinal. Y una fachada libre. Si habrá sido buena
sus construcciones que en 2016 la UNESCO, sí, la UNESCO, ese organismo que suele decir, bueno, esto está bueno y lo vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad para que nadie lo toque, dice, te vamos a nombrar algunas obras más relucientes que vos tengas, que sobresalgan, que sean buenas. Bueno, vamos a elegir 17 de tus obras. Ya conseguir una es una hazaña. Imagínense 17 obras, lo bueno que era Le Corbusier. Bueno, ¿cómo era el estilo basado en los 5 puntos que tenía Le Corbusier? Bueno, podemos decir que, como punto 1, aquello de los pilotes, el edificio se elevaba sobre columnas, el famoso pilote, pero no el pilote como nosotros hacemos cuando armamos una zapata en una casa, por ejemplo en Uruguay, que nosotros hacemos el pocito, el típico pocito, hacemos toda la canalización en lo que vendría a ser el perímetro de la edificación y armamos en las esquinas y en las medianeras o en las divisorias la zapata con la viga corrida o una platea extensa. Son las dos que más o menos se utilizan. Bueno, él no. Él lo que decía es que las cargas debían ir soportadas sobre el pilote. O sea, podía ser pilotes en vertical y tal vez algunos pilotes en diagonal para sostener toda esa estructura que venía después. Bien, y eran de hormigón. No eran la típica aquella de finales del siglo XIX, que en muchos casos podía ser hasta de madera. O incluso no tener cimientos y hacer una pared sobre tierra, tranquilo. Él no, ¿qué hacía? Dejaba el suelo libre. Y en la visión de él, todo tenía un porqué. Porque lo dejaba libre para el tránsito de los peatones de la casa que fueran transitando, así como para el estacionamiento de aquellos primeros vehículos. Él ya estaba pensando, acuérdese que en su época de principios del siglo XX ya empezaban a circular los primeros vehículos a combustible, ya se estaba dejando lo que eran las jardineras, los sulky, todo ese tipo de vehículo de tracción a sangre estaba dejando de existir para darle paso a la nueva era del vehículo automotor propiamente dicho. Entonces, como eran de grandes dimensiones, solo acuérdese de los Chevrolet, creo que eran de 8, de 10, que le llamaban, aquello era imponente, los Plymouth, o bueno, usted elija el vehículo que quiera y eran de gran porte, porque eran así los vehículos. Entonces tenía que dejar esa zona libre. Él hallaba que esa zona tenía que quedar como aireada, libre, para que usted pudiera circular tranquilamente por debajo, que usted pudiera meter su vehículo ahí y bueno, y por medio de una escalera subir a un piso de más arriba y estar despegado de la tierra, o sea, que la naturaleza quedara libre. Esa era la ideología y la funcionalidad principal que Le Corbusier le aplicó a sus construcciones. Ese era como el punto número 1, el que quería devolverle a la naturaleza el espacio ocupado y solo por estos pilotes era que él tenía el contacto directo con la tierra. Él hacía pilotes transversales y verticales solamente para sostener la estructura, nada más. Bien, vamos a la segunda parte sobre las cargas de esta estructura que van hacia las columnas. Las cargas para ir hacia las columnas podían flexibilizar lo que era el espacio interior, porque al usted no hacer todo el perímetro con su zapata correspondiente, usted las divisorias las podía poner en donde a usted se le antojara. Y las divisiones de espacio interior, usted las podía correr para allá, para acá, usted las podía arrimar donde al lugar que usted quisiera. Entonces,
las construcciones, las edificaciones, las casas habían empezado a tomar una dimensión diferente y una flexibilización diferente. ¿Correcto? Y al usted poder correr para un lado o para el otro las divisiones, lo que lograba con ello es tener otro tipo de contacto dentro de la propiedad. Eso era parte fundamental, según Le Corbusier, para que usted pudiera llegar a tener una casa funcional. Solo basta recordar lo que dije al principio, de que las casas usted entraba en aquella antesala, usted ya tenía una pieza de cada lado, y lo que tenía que hacer para ir a la siguiente era dar la vuelta. Y a cada una iba entrando. Así eran la mayoría de las casas de aquella época. Después, como tercer punto, podemos tener las ventanas. El tema de la iluminación y los olores que esas casas tenían en la antigüedad, que eran por lo general un foco infeccioso, era porque entraba poca luz, no tenía aireación suficiente. Ni hablar que las anteriores a esas directamente muchas no tenían ventanas. Entonces las ventanas se decía que atravesaban toda una fachada. Él las hizo colocar en formato horizontal y grandes, y de ser posible que directamente no tuviera ni pared, que fuera todo un ventanal gigante. Entonces usted, ¿qué pasaba? Desde que amanecía, y más cuando estaba a cierta altura, le entraba la luz antes, llegaba la luz natural de mejor calidad, en mayor cantidad, y usted automáticamente, al tener varias ventanas así, como sucede hoy en día, usted las ventanas lo que hacían era que no solo tenía luz, sino que usted sacaba las zonas oscuras de su casa, a lo cual no tenía que tener. En aquellas épocas, principios del siglo XX, los más veteranos tal vez hayamos visto lo que eran los faroles a mantilla. Yo llegué a ver y ya eran eternos. O sea, principio del siglo XX habían faroles que se usaban queroseno, una mechita ancha, me acuerdo, y bueno, y aquello andaba dejando hollín por toda la habitación. Era bastante tóxico. Y con este sistema, Le Corbusier lo que hacía era generaba más espacios ventilados, mayor iluminación y menor contaminación interna al quitar en la mayoría del día, vamos a decir, porque acuérdese, si usted no tenía espacio lumínico dentro de su casa, usted tenía que tener ese mechero día y noche prendido. De esa manera, él radicalmente quitó una buena porción del día en tener que usar esa luz artificial. Bueno, dicho esto, vamos a ir al otro punto, que eran las paredes, que yo ya adelanté algo con el tema de los ventanales. Las paredes exteriores, usted iba mirando para un lado, para el otro, ya no tenían una función de carga. Esa pared que, vamos a decir, era la cáscara de su casa, ya no tenía que soportar esos grandes pesos. Y esta fachada, según eran las palabras de Le Corbusier, era simplemente una piel ligera. Acuérdense que las divisiones se podían mover, se podían usar nuevos materiales, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque podían ser incluso de vidrio. ¿Se acuerda que yo le dije que él decía que los ventanales longitudinales, incluso si no había pared, era lo mismo, que fueran de vidrio? O de cualquier otro material ligero, que ahora no me viene ninguno a la mente de los que habían en aquella época. Estamos hablando que él finiquitó sus días allá en 1965, donde las obras de la construcción ya llevaban unos 45 años en movimiento, lo que fue la revolución de la construcción desde 1920 en Estados Unidos, con aquellos nuevos sistemas de hierro y hormigón. ¿Se acuerdan que soldaban los muchachos? Y hay películas de cine mudo que habían varios obreros sentados uno al lado del otro.
Bueno, él decía que no necesitaba las paredes exteriores, como ya no cumplían una función de carga. Él usaba estos sistemas constructivos de otra manera. No recuerdo en estos momentos cómo se le llamaba la viga. Que me disculpe el profesor Falca, ¿sí? Un profesor con 2 maestrías de desarrollo urbanístico y arquitectura, que me perdone, que me olvidé cómo se llama el nombre de esa viga que corre transversalmente, pero que no es así, es así. Entonces soporta todo el peso que tiene arriba de una platea o de algo, que en este caso no iba a sostener una carga, entonces aguantaba la casa camiones con poca cosa. Y estos materiales nuevos, materiales ligeros, como existe hoy en el siglo XXI el steel framing, hacían que las casas fueran como más glamorosas, eran más minimalistas, por decirlo así, eran menos grotescas. Sí perdían algo de aquel glamour más colonial, podríamos decir, donde su cáscara, vamos a decirlo así, está mal dicho, su revoque, su fachada, tenía ornamentos de personas que eran muy, muy hábiles. Porque siempre lo voy a decir, acá el rico puede tener excelentes casas, pero acá el ideólogo, más allá del arquitecto de un plano, el que lo lleva a la práctica es el obrero. Y el obrero indirectamente y tal vez hasta sin darse cuenta, aplicando solo su trabajo bruto, ha hecho obras de magnificencia. Porque el conocimiento está ahí adentro, está ahí guardado. Dice, pero un día pasan por una cierta casa, bueno, los más veteranos, tal vez alguno haya trabajado a mediados de siglo y dirá, mirá lo que yo hacía, porque son verdaderas obras de arte. Pero eso ha dado un paso a un estilo más minimalista, donde la fachada no tiene cierto glamour, es más medidas de aritmética y álgebra, vamos a decirlo así, y no es tan necesario darle esa visualización. Después, para finalizar, un punto que yo lo había nombrado como segundo, pero lo quiero pasar para el final, porque es más tirando al exterior, que es la terraza jardín. Esta terraza jardín es más que nada una cosa plana. Él decía que era bueno que fuera una parte aireada, que tuviera un solarium, las famosas pérgolas, ¿se acuerdan? Con pérgola, ya en aquella época, también con distintos tipos de materiales. Hoy en día es muy común tener esa zona semidescubierta o descubierta, pero con algún toldito, con alguna pérgola de madera. Los más glamurosos, otros usamos caña de bambú o alguna cosa así, les tiramos unas cosas de palmera arriba. Y él decía un solarium, tener un solarium ahí. Y después tenía lo que se llama muros contravientos. Los muros contravientos curvos para evitar desastres, vamos a decirlo así. Y de esta manera, ¿qué pasaba? Usted con sus jardineras tenía lo que hablábamos al principio en el primer punto, el espacio verde que daba para la naturaleza. Más allá de que usted le pudiera hacer, perdón, el camino para el vehículo, más allá de eso, usted tenía una entrada con flores, con pequeños arbustos. Entonces usted le cambiaba la forma. Y esa era la funcionalidad. Yo ahora quiero mostrarles, por ejemplo, la Saboya, que creo que es de 1929, no recuerdo bien, lo estoy diciendo de memoria, pero vamos a ver esa casa emblemática que fue tomada como patrimonio de la humanidad, hecha por Le Corbusier, que finalizó sus días, como dije al principio, en 1965. Quiero dejarles este pequeño detalle
de cómo eran estos 5 puntos que estamos relatando para que ustedes los vean, tal vez puedan parar el video y analizarlo y tal vez, ¿por qué no?, robarse alguna idea, como decimos vulgarmente. Amigos, ha sido un placer, no hago más extenso el video. Quería traerles esta nota de color de este excelente arquitecto que fue pionero en un estilo racionalista y funcionalista y nos ha servido para nuestros días para tomar como base de cómo se hacen las cosas para un mejor aprovechamiento. Les dejo los fotogramas y espero que disfruten el video. Difúndanlo, compártanlo, darle like si les gusta y activar la campanita de las notificaciones. Un abrazo para todos.